Hola, buenos días. Alexa, ¿me confirma si todos me escuchan, por favor? Buenos días, confirmado. Buenos días. Ay, Buenos muchas días. gracias. Confirmado. Qué Buenos juiciosos. días, confirmado. Ya, Buenos días confirmado. para todos. Bueno, gracias por asistir a este espacio de los viernes por la mañana. Se están volviendo nuestros viernes de desayuno en conjunto. Nos alegra mucho pues la acogida que estamos teniendo en estos espacios. Esperamos ir siempre mostrándoles cosas que a todos nos enriquezcan en nuestra vida profesional o que por cultura general queramos saber. Siempre intentamos dar en SQA ese poquito de tips, de experiencia de nosotros en esta serie de sesiones. En SQA queremos que el mundo funcione mejor a través del software. Vamos entonces a dar inicio a nuestro webinar, pero sin antes mencionarles un poquito de Software Quality Assurance, SQA. Somos una empresa colombiana con 16 años de experiencia. Tenemos operación nacional en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali. Y tenemos siempre más de 50 clientes permanentes de diferentes sectores empresariales. Telecomunicaciones, en sector colombiano siempre. Si alguien nos está escuchando de Chile, Estados Unidos u otros países, estamos hablando de empresas de Colombia. Empresas también financieras del sector financiero como Grupo Aval, de seguros Alfa, Telefónica es telecomunicaciones, Tuya, que es tarjeta de crédito de retail, Postobón, bueno, en fin. Estos son algunos de nuestros clientes. Hoy nos acompaña Stephanie Garcés. Stephanie es nuestra líder de automatización y pruebas, perdón, automatización y performance en SQA. Tiene 11 años de experiencia. Stephanie pues tiene un amplio espectro de conocimiento, ha pasado pues obviamente en aseguramiento de calidad de software, mucho de esa experiencia. Es conocedora de metodologías ágiles tradicional, de automatización de pruebas, pruebas mobile, ha participado en proyectos profiling, pruebas sobre servicios APIs y obviamente todo lo que nos llama hoy a reunirnos, que es lo que tiene que ver con las pruebas performance. Expectativas de esta sesión. En esta sesión no vamos a enseñar cómo hacer pruebas performance. Como les comentaba, la idea de estas sesiones es que nosotros les podamos dar tips o que empecemos a analizar un poquito, a revisar un poquito, ven y qué pasa con tal cosa, que son esas preguntas que a veces no encontramos en internet o en la documentación o libros que tenemos. Entonces, por eso el título y lo que queremos resaltar en este webinar es la importancia de estas pruebas, porque a veces los clientes o nosotros mismos las ignoramos y decimos, no hay presupuesto, no hay tiempo, salgamos así. Pero hay un riesgo implícito, siempre hay que balancear el riesgo que se está corriendo. Hay un riesgo y hay algunos sectores o algunos momentos en que básicamente no debemos ignorar estas pruebas. Entonces vamos a iniciar nuestro webinar. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a pasar un poquito por... Sony, qué pena. ¿Sí? ¿Todos están viendo la pantalla? No se ve la pantalla. Sí, sí, yo veo. Sí, señora. Sí, yo la estoy Sí, viendo. yo acá la estoy viendo. Ok, listo, gracias. Ok, gracias por la participación activa. Ok, en esta sesión lo que nosotros vamos a ver es, al principio, vamos a ver rapidito un tema de teoría de conceptos. Necesitamos tener esos conceptos claros y claro, si hay personas que de pronto en la audiencia son analistas funcionales o de usabilidad, pero no se han metido nunca al mundo performance. Entonces, rápidamente vamos a hablar de algunos conceptos teóricos necesarios, tenerlos claros. Y después si vamos a esas preguntas que nos vamos haciendo o esas cosas que nos pasan en la vida real que necesitamos una pequeña ayuda de qué hacer o qué pasa o las preguntas que no encontramos en internet. Por favor, los que vayan... Gracias. Por favor, los que vayan entrando con el micrófono apagado. Gracias. Performance, pruebas performance. ¿Qué son estas pruebas?
Yo hace mucho rato, hace años que inicié en el mundo Sonia, de se te testing. perdió, ahora sí se te perdió la pantalla, es que creo que alguien más estaba compartiendo. Ok. Vamos otra vez, voy de nuevo a compartir la pantalla. Listo. Ok, entonces veníamos por aquí. ¿Qué son estas pruebas? Hace años, cuando yo arranqué en el mundo de desarrollo de software, yo no tenía ni idea qué eran estas pruebas. Yo era nada más una desarrolladora. Y yo pensaba que estas pruebas se trataban básicamente de encontrar bugs, porque la mayoría de pruebas es eso. Pero no, oh sorpresa, me doy cuenta de que estas pruebas, el objetivo es encontrar cuellos de botella en el rendimiento de la aplicación, no encontrar bugs. Y dentro de las cosas que se encuentran o se vislumbran en estas pruebas son los atributos de estas pruebas. Uno debe ver la velocidad o medir la velocidad para determinar cuán rápido responde la aplicación que nosotros la aplicación objeto de prueba. Otro atributo es la escalabilidad, para determinar la carga máxima que esa aplicación me va a manejar. Es decir, cuando llego al límite de usuarios o de cosas, de conexiones, que esa aplicación se va a morir. Y otro atributo a medir, entre varios otros que hay, es la estabilidad, para determinar el comportamiento de la aplicación ante diferentes cargas. ¿Qué pasa cuando yo tengo un pico, digamos cuando se va la energía, y entonces vuelve y tengo un pico altísimo, pero después vuelve a la normalidad? ¿Esa aplicación es capaz de soportar esa variación de picos de carga? Dentro de las pruebas performance o de las pruebas de software tenemos, digamos, dos divisiones. Las pruebas que son de caja negra y las pruebas que son de caja blanca. Las de caja negra se dividen a su vez en pruebas funcionales y pruebas no funcionales, entre las cuales están las performance. Y las performance a su vez se dividen en estos 5: carga, estrés, volumen, capacidad y escalabilidad. Vamos a profundizar un poco más. Antes debemos aclarar cuál es la diferencia entre una prueba, entre concurrencia y una prueba de carga. Ok, vamos que yo tengo mi aplicación y a mi aplicación Sonia se conecta y hay una Sonia conectada a través de un hilo o de una conexión específica. Si hay más usuarios en el mismo segundo que Sonia se está conectando, decimos que en esta gráfica, por ejemplo, hay 3 usuarios concurrentes. A eso se refiere concurrencia. ¿Qué pasa cuando entonces estamos hablando de carga? Estamos hablando de una cantidad de usuarios concurrentes que se están conectando a la aplicación. Por eso cuando nosotros vamos en SQA a hacer una prueba de carga, siempre tenemos que definir, ya sea proponiéndole a nuestro cliente o que el cliente nos lo indique, con cuántos usuarios concurrentes quieres especificar o que hagamos la prueba de carga. A esto se refiere. Una cosa es concurrencia y otra cosa es carga. ¿Ok? Stephanie, ¿cuáles son los tipos de pruebas performance que existen? Sí, Sonia, yo te cuento. Dentro de los tipos de pruebas performance que existen son la prueba de carga, ¿sí? Este es un tipo de prueba y se hace para establecer el comportamiento de la aplicación bajo una cantidad de usuarios o peticiones, para el caso de las APIs, que normalmente manejará, es decir, lo que el cliente espera tener. En esta evaluamos también tiempos de respuesta de las transacciones importantes o críticas para el negocio. Es importante también no olvidar que debemos evaluar todo el rendimiento global, por lo que se debe medir también el comportamiento de los recursos en los servidores involucrados. Tenemos también otro tipo de prueba, que es la prueba de estrés. Esta prueba permite determinar el comportamiento del sistema y de los servidores con cargas extremas que superen lo esperado y bajo las mismas condiciones de infraestructura. Ejemplo, yo tengo un sitio web de compras y este espera tener una concurrencia de 500 usuarios. Ahí, esta sería mi concurrencia para una prueba de carga.
y mi prueba de estrés la puedo hacer simulando el 200% o un porcentaje mayor de lo que espero tener. Entonces, en este caso, si quiero medir un estrés del 200%, con el ejemplo que estaba dando, serían 1000 usuarios. Dentro de estos tipos de prueba también encontramos una prueba de resistencia o larga duración. Este tipo de pruebas me permiten determinar si mi aplicación soporta una carga esperada de forma continua por un tiempo determinado. Es decir, la hago con la misma carga que yo espero tener en una operación normal, ¿sí? Un sistema puede comportarse de forma normal durante las primeras horas, que es lo que evaluamos en una prueba de carga, ¿sí? Sin embargo, luego de cierto tiempo se pueden empezar a presentar problemas como fuga de memorias. Este tipo de pruebas se recomienda cuando mi sistema es nuevo y no sé cómo será su comportamiento por un periodo largo de tiempo. Otro tipo de pruebas que encontramos son las de escalabilidad y me permiten determinar si mi software o aplicación manejará efectivamente el aumento de carga de trabajo. Es decir, cómo se me comportará si yo durante unos periodos de tiempo voy aumentando esa capacidad o esa concurrencia que voy a tener. Las pruebas de volumen. Estas pruebas son las que son donde mi sistema estará sometido a grandes volúmenes de datos, donde hay un único usuario o proceso que es el encargado de generar esta volumetría. El objetivo es evaluar si dados ciertos volúmenes de datos, la aplicación y servidores funcionan con normalidad. ¿Cuáles son esos límites máximos de volumen de datos que la operación puede soportar? E empezar a identificar esas condiciones de falla. Este es entonces el espectro general de todos los tipos de pruebas performance que vamos a revisar o que vamos a tocar en el temario, ¿cierto, Stephanie? Sí, es correcto. Dentro de esas, incluso podemos hablar de otro tipo de pruebas que lo vamos a ver más adelante, que son la prueba de picos. Ok. Stephanie, yo tengo un cliente, él es una empresa de retail, tiene un e-commerce pues aquí en Colombia y ellos van a sacar un Black Friday próximamente. Ese Black Friday, la verdad, pues es un amigo mío y él me estuvo contando que tienen un inventario de estos televisores Samsung Frame, son espectaculares. Y él lo que quiere es que este Black Friday no haya ningún error porque necesita deshacerse del inventario, va a hacer unas promociones buenísimas, espera tener una cantidad grande de usuarios para poder pues vender todos los televisores. ¿Tú qué le sugerirías a él que hiciera? Bueno, inicialmente lo que yo sugiero para este y para todos los tipos de prueba hacer es una prueba de línea base, ¿sí? Aunque no está dentro de los tipos de pruebas performance, es considerada una de ellas. Y debemos hacerla siempre, porque con ella podemos evaluar de manera anticipada y con una baja cantidad de usuarios concurrentes cómo sería el comportamiento. Y lo recomendable es que la hagamos con el 10% de la carga que esperas tener. Otra de las pruebas que yo recomendaría es la prueba de carga, para que evaluemos tu sitio, cómo se comportará con esa concurrencia o con esa cantidad de usuarios que esperamos tener. Aquí hay algo importante que es, muchas veces decimos, es que mi aplicación, mi sitio, tengo una población de 5,000 usuarios, ¿sí? Esto no quiere decir que esa sea la misma cantidad de usuarios concurrentes, ¿sí? Para esto, entonces, existen unos métodos para calcular cuál es ese porcentaje o esa probabilidad de ocurrencia de que yo tenga un número determinado de usuarios conectados al tiempo. También te recomendaría la prueba de estrés. Como sabemos que para esta campaña el número de usuarios será mayor, debemos evaluar
cómo responder a tu sitio, ¿sí? Para evaluarlo, no solamente a nivel de tiempos de respuesta, sino cuando tengamos esa alta cantidad de usuarios, cómo serán esos recursos de esos servidores, de todo el ecosistema cuando estén accediendo al sitio. Sonia, no sé si de pronto sabes cuánto tiempo tendrás activos el Black Friday. Si conoces el tiempo y es un tiempo prolongado, recomendaría hacer una prueba de larga duración, donde nosotros podamos evaluar la disponibilidad que va a tener el sistema durante ese periodo que va a estar la campaña. En este tipo de aplicaciones es común ver que el mayor tiempo de respuesta está cuando intento cargar el catálogo de productos, y algunos programadores tienden a unas malas prácticas de desarrollo y van creando objetos y no los destruyen cuando ya no son necesarios. Lo que causa esta creación de objetos a lo largo de la operación es que la memoria vaya aumentando. Por eso este tipo de pruebas está muy orientado a detectar fugas de memoria. Dentro de todas estas pruebas también podemos empezar a ver si alguno de esos elementos, alguno de los componentes que se esté llamando dentro del flujo que queramos simular, están los comunes errores 404 o los errores de timeout, ¿sí? Al igual que en algún momento puedo también empezar a determinar si existen errores de servidor o si en algún momento tengo la denegación como tal de servicio. Todas las pruebas también me ayudan a identificar el porcentaje de degradación que yo vaya a tener en el tiempo, de acuerdo a los periodos en que yo esté probando. Sonia, una pregunta muy importante. ¿Tu sistema cuenta con balanceadores de carga? Es importante que me cuentes si tienes ese sistema para saber que durante las pruebas que hagamos, efectivamente las políticas que tienes allí configuradas se cumplan. Es decir, que a medida que ingresemos esa cantidad de usuarios concurrentes y se vayan haciendo las peticiones, estos distribuyan de manera correcta y no se vea recargado alguno de los nodos. Y así, antes de lanzar la campaña, antes de que tengas ya en producción esta campaña que tienes, se puedan hacer las configuraciones necesarias y ese día sea todo un éxito. Sonia, no sé si tú sabes de pronto el tema de la línea base. Te cuento. Una vez, esto es una anécdota de un proyecto que tuve, me contrataron para hacer una prueba de carga y estrés. Y ejecutando la línea base, evidenciamos que habían problemas con el servidor de correo. Ya desde acá, entonces, la importancia de esta prueba es que desde este momento, sin necesidad de generar todavía la prueba de carga, empezamos a ver problemas y saturación en este servidor. Ya lo que viene es, ya con el equipo, empezar a tomar esas medidas de acción para poder solucionar el tema y mirar qué ajustes se deben de hacer para solucionar el tema. ¿Qué viene una vez después terminemos de hacer estos ajustes? Se mejoraron esas condiciones y nuevamente se lanza la prueba de línea base, ¿sí? Verificando que la novedad que encontramos en su momento no se siga presentando y que mejore el rendimiento y posteriormente pues lanzar las demás pruebas faltantes. Stephanie. Sí, Sonia.
¿Tú te acuerdas el año pasado, a mediados de agosto, septiembre, que salió una noticia aquí en Colombia donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se le había caído el sistema? Eso fue todo un bororó. Aquí los contadores tenían plazos para presentar la declaración de renta, a último minuto no podían, la página, mejor dicho, mantuvo caída. Eso, mejor dicho, hasta los noticieros lo informaron. Yo quisiera, sin saber mucho, porque la DIAN solamente explicó que se debía a inconvenientes técnicos, pero si hiciéramos el supuesto de que esto se debía a no haber hecho pruebas performance, pruebas de rendimiento en su aplicación, ¿tú qué pruebas le hubieras recomendado hacer antes de que todo esto sucediera y por qué? Sí, lamentablemente, pues muchas veces nosotros como usuarios finales tenemos que ver ya eso en vivo y esto lo que causa son costos ya en producción. Entonces yo hubiera recomendado hacer unas pruebas, obviamente la línea base está, pero recomendaría la prueba de carga porque yo debo conocer y tener esa métrica de qué cantidad puedo soportar en un día normal de declaración, ¿sí? La de estrés, porque sabemos que el número de declarantes aumenta cada año. Y con esto, pues debo anticiparme a evaluar qué cantidad de usuarios puedo atender sin tener esas caídas o tiempos de respuestas altos bajo las mismas condiciones que tengo. ¿Esto qué quiere decir? Que debo estar preparada para saber si bajo estas mismas condiciones, como les digo, a nivel de arquitectura e infraestructura, los puedo atender o debo hacer un crecimiento vertical u horizontal. La prueba de picos, de la que te venía contando hace un ratico, es otro tipo de pruebas. Este lo haría porque sabemos que en el último día se tendrían muchos usuarios queriendo declarar renta. Y con ella puedo saber si mi sitio está diseñado para soportar esos cambios bruscos de concurrencia y si a medida que van terminando, en este caso la declaración o alguno de los flujos que yo esté evaluando, puedo saber si esas sesiones se me están liberando y al mismo tiempo esos recursos que he consumido durante ese tiempo también lo hacen, ¿sí? De lo contrario, también hemos detectado que en estas pruebas los consumos siguen constantes, es decir, no hay una buena configuración de liberación de recursos cuando no tengo esa cantidad de esas sesiones activas. Y la prueba de larga duración también se la aplicaría. ¿Por qué? Este sistema sabemos que trabaja durante el día 7×24 y los usuarios pueden acceder a ella para hacer su declaración de renta en cualquier momento. Puede ser que también se detecten estos cuellos de botella a nivel de memoria. Con estas pruebas para mí se debieron ejecutar para tener un cubrimiento de cuál sería todo mi rendimiento, cómo sería ese rendimiento bajo diferentes variables, ¿sí? Como tenemos una prueba de carga, cuando incremento mis usuarios, cuando tengo cambios bruscos en ellas y todo un tiempo de ejecución por un periodo prolongado. Gracias, Stephanie, me queda claro. Y ya lo tendré en cuenta para la próxima vez recomendarle a la DIAN. Bueno, ¿cuándo entonces se recomiendan las pruebas performance? Bueno, es importante saber que yo debo hacer unas pruebas performance, ¿sí? Cuando tengo usuarios concurrentes, es decir, cuando mi sitio va a ser accedido por varios usuarios al tiempo. Otro punto importante a considerar es cuando yo tengo tiempos de respuesta que para mí como negocio son críticos. Y este es un factor importante para yo determinar hacia mis usuarios. ¿De qué dependen estos tiempos de respuesta? Me ha pasado que me preguntan, ¿cuánto crees que es el tiempo de respuesta en que debe responder mi sistema? Primero, hay que tener en cuenta que las pruebas performance no existe, para el proceso como tal, no existe un estándar que me indique cómo deben ser estos tiempos de respuesta. Pero sí tenemos métricas que me pueden indicar cuál sería el tiempo de respuesta óptimo
pero esto depende del tipo de aplicación, de las tecnologías involucradas y el negocio como tal. Ahí la importancia de que yo tenga unos criterios definidos para poder evaluar y comparar contra los resultados. Cuando tengo una arquitectura distribuida, ¿sí? Cuando mi sistema está sobre varios servidores desplegados, servidores de aplicación, de lógica o base de datos, que estos pueden ser físicos o en la nube. Y de esta manera puedo identificar cuál de ellos es un cuello de botella cuando se realice todo el proceso que estoy simulando. Es decir, empiezo desde que el usuario hace la petición, la primera petición, hasta que vaya a base de datos y me responda durante ese lapso, ese trayecto por donde se pasa en el flujo. Debo conocer si en algún momento se me está quedando en un punto que es lo que determinamos el cuello de botella. Para este también me pasó que hicimos una prueba de carga para unos web services que debían pasar por ciertos componentes. Analizando ya los resultados, digamos, cuando hicimos la ejecución no se podían ver solo hasta el final cuando estábamos analizando esos resultados. Y vimos que uno de esos componentes no estaba generando tráfico por donde tenía que pasar, ¿sí? Ya junto con el equipo de desarrollo y de TI, revisamos, se hicieron diferentes configuraciones y poder determinar el por qué no se estaba pasando. Efectivamente, pues faltaban un tema de configuraciones y en todo, digamos, en todo el despliegue, en todo el análisis, no se habían dado cuenta de esto, no se había podido determinar hasta que se lanzó una prueba de concurrencia, una prueba de carga. Y obviamente, como les decía, pues una vez se hayan hecho los cambios, debemos de volver a ejecutar las pruebas, ¿sí? Empezando por la línea base, para poder determinar pues, de que ya fue solucionado el tema y podemos continuar avanzando. A estas arquitecturas distribuidas también va asociado cuando comparto componentes, ¿sí? Cuando mi servidor comparte sus componentes con otras aplicaciones. Importante, muy importante, cuando yo tengo nuevas versiones o release, los cambios desplegados pueden afectar mi sistema actual, por lo cual yo debo evaluar que este nuevo despliegue no vaya a afectar mi salida a producción. Como lo veíamos ahorita, con el tema del Black Friday que querías hacer, es importante también que si bien yo ya tengo mi sitio en producción y yo voy a lanzar una nueva campaña, digamos en el caso sobre todo de los e-commerce, debo realizar esta prueba porque sé que a ese sitio que yo ya tengo una métrica de cuántos usuarios en el día tengo concurrentes, debo poder saber qué pasará con mi sistema cuando vaya a ser accedido por muchos más usuarios a los que comúnmente puedo llegar a tener. Aquí viene un tema interesante. Cuando estamos ya, digamos que ahora la tendencia es que todos los ambientes se estén desplegando a la nube y tiene algo que ver con la utilización de agentes de carga y mi aplicación. Entonces, puedo tener tres opciones, ¿sí? La opción 1 es que yo tenga mi ambiente de manera local en un on-premise, ¿sí? Y mis agentes de carga, los agentes de carga son aquellos que me ayudan a simular una cantidad determinada de usuarios. ¿Esto qué me puede implicar a mí? Al yo tener todo el hardware a cargo mío, mi sitio local, pues puede implicar costos altos por tener este ambiente de pruebas, ¿sí? Estos agentes de carga que yo los pongo en la nube, lo que me van a ayudar a simular es esa cantidad de usuarios que yo quiero para probar mi sitio. Una segunda opción es que yo tenga mi ambiente desplegado en la nube y los agentes de manera local. ¿Qué quiere decir eso? Estos agentes locales yo los instalo
desde el equipo, desde el servidor, donde yo vaya a hacer las pruebas, ¿sí? Y a través de una conexión, él lo que va a hacer es simular, conectarse a ese ambiente que previamente para todos estos yo debo tener unos scripts creados, unos scripts configurados, que son los que me van a ayudar o los que me van a permitir simular esa cantidad de personitas que yo voy a tener en un determinado momento. Entonces, yo tengo mis agentes locales en los equipos desde los cuales lanzo y mi aplicación va a estar en la nube. Otra tercera opción es que yo tenga todo en la nube, es decir, tanto mi aplicación como estoy probando, como mis agentes de carga. Estos agentes de carga, cuando están en la nube, lo que me dan la opción es de que yo los pueda alquilar en diferentes partes del mundo. Es decir, es que yo quiero que me entre tráfico desde Arizona, desde Florida, desde Japón, yo lo puedo llegar a simular. Y cada agente de carga, como les digo, tiene un número determinado de usuarios a simular. Entonces, probablemente si mi usuario de carga solo me puede simular 2000, pero mi prueba como tal quiero una de 5000, pues ¿qué voy a tener que hacer? Poner varios agentes para que me ayuden a simular esa cantidad de usuarios que yo quiero. ¿Sí? También cuando... Sí, Stephanie, dime. una pregunta. ¿Y por qué no se hace todo local? O sea, ¿cuál sería la ventaja de hacer o de tener, o ya sea la aplicación o los balanceadores de carga en la nube? Eso se ve reflejado, Sonia, en el tema de costos. Y es que para cuando yo tengo mis pruebas en la nube, como yo debo tener un ambiente similar al de producción, cuando yo lo tengo en la nube, una vez hago mis pruebas, simplemente elimino ese ambiente creado, ¿sí? A diferencia que si yo lo tengo, ya tengo todo ese hardware físico, ¿sí? Para mí va a ser mucho más costoso poderlo mantener y que probablemente ese ambiente lo tenga que utilizar mucho más adelante o ya no lo vuelvo a utilizar. Oh, ya, entiendo. Como sugerencia, debemos considerar el almacenamiento, ¿sí? Como sabemos, el ambiente debe ser muy similar a producción, entonces debo también tener esas mismas características en producción y poder saber cuánto me va a costar, qué procesamiento va a tener, qué ancho de banda puedo utilizar y sobre todo el número total de usuarios que yo voy a tener para poder o que voy a esperar para poder simular esa misma cantidad. Dentro de las pruebas tenemos algunas consideraciones. Sí, tú me corriges, Stephanie. Yo entiendo que las pruebas que se pueden ejecutar en cloud son estrés, carga, failover, capacidad y de resistencia. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Esta de failover, Stephanie, ¿a qué hace referencia? Esa tiene que ver con tolerancias a fallos. Es decir, yo hago mis pruebas y durante la misma ejecución voy probando cómo va respondiendo mi sistema. Si digamos, en el tema de balanceadores, yo tengo unos balanceadores desplegados, ¿qué pasa cuando yo le quito un nodo y debo evaluar que efectivamente la carga o todas esas peticiones que le estén entrando sean redireccionadas de manera automática a través del nodo que está activo? Vuelvo y hago el mismo ejercicio, levanto el que ya había cerrado, apago el otro y nuevamente debe estar direccionándose por el nodo activo. Cuando yo tenga ya los dos activos, ¿sí? Estas cargas se deben distribuir de manera uniforme entre los nodos activos. Digamos que este es uno de Entiendo, los ejemplos que se puede ver en tolerancia a fallos. entiendo. Gracias.
Bueno, también dentro de las consideraciones está que los resultados de estas pruebas pueden variar debido a la conexión del proveedor de red. Así como ahora en esta cuarentena que estamos viviendo en Colombia, nosotros pues nos vemos limitados por el ancho de banda o por la conexión que tengamos en nuestra casa. Si en este momento yo estuviera o Stephanie estuviéramos teniendo un mal servicio o una latencia en la conexión de nuestra red en nuestra casa, pues la conferencia no se podría escuchar bien. Es algo que también hay que tener en cuenta con los resultados que tenemos en este tipo de pruebas. En ocasiones también existen interrupciones del servicio por el proveedor y no se obtienen siempre los mismos recursos. Incluso en ocasiones hay puertos bloqueados y son algunas de las cosas o sorpresa que hay que entrar a solucionar para poder hacer la prueba. Por último, que todos sabemos siempre la buena práctica es que debe ser, para hacer la prueba debe de existir un ambiente lo más parecido posible a producción y de ahí sí extrapolar los resultados agregando un porcentaje de incertidumbre alto. Stephanie, háblanos un poquito de los errores comunes en pruebas performance. Sí. Uno de ellos, dentro de los errores comunes que encontramos en los proyectos que he participado, que muchas veces no nos cuentan, venga, si yo tengo todo este sistema desplegado, ¿sí? Hay un firewall y durante el momento de la ejecución olvidamos configurar ese firewall. ¿En qué lo olvidamos configurar? Resulta que como nosotros utilizamos esos agentes de carga, ¿sí? Se van a lanzar desde una IP. Obviamente, cuando este reciba todas esas peticiones desde una misma IP, que va a decir, venga, es que usted me está atacando, ¿sí? Entonces ahí es donde muchas veces, a pesar de que lo decimos, muchas veces no se hace que nos configuran esa IP en una lista blanca para que diga, venga señor, a esta IP usted le va a permitir ingresar, va a permitir seguir para que él haga lo que tenga que hacer y no me lo va a tomar como un ataque. Otro de los errores es que no compartimos el diagrama de arquitectura, ¿sí? Si bien nos cuentan, pero es importante para las personas que están haciendo este tipo de pruebas poder conocer ese diagrama, poder tener esa contextualización de que me digan, venga, es que mi flujo, lo que yo quiero simular, que sabemos que son esas transacciones que son críticas para el negocio, donde yo más usuarios voy a tener, entonces es importante saber dónde empieza y dónde termina y por dónde está pasando. Conocer todo ese camino para poder identificar si en alguno de esos caminitos de esos pares que tiene que hacer no lo está haciendo. Durante el desarrollo de estas pruebas hicieron cambios en la versión, ya lo vimos. Digamos que para estas pruebas uno de los requisitos que debemos de tener es, primero, que tengamos un ambiente congelado, ¿sí? Porque cuando yo no tengo un ambiente congelado, yo ya he construido mis scripts, me hacen un nuevo despliegue, ¿qué va a hacer? Van a afectar mis scripts, ¿sí? Estos scripts lo que capturan es toda esa traza de información, todo ese bug que va detrás del flujo que yo quiero simular. Al haber un cambio, me los afecta. Obviamente, tengo que volver a construir y me va a generar reprocesos. Otro de los requisitos que debemos tener en cuenta, que muchas veces también pasa, es, empiece a hacer pruebas, pero mi sistema o esas transacciones que yo estoy probando no han pasado por un proceso de QA. Es decir, me dicen, empiece a hacer pruebas, pero todavía QA no ha terminado. Eso es uno también de los errores que comúnmente se comete, ¿sí? Entonces es importante saber que estas pruebas las debo hacer después de que yo ya tengo una certificación por QA. Después de que yo ya haya realizado estas pruebas, que no vaya a tener incidentes stopper. Y si me dicen, pero si todavía no he terminado QA, ¿qué hago? Esas pruebas de certificación. Bueno, entonces por lo menos debemos cumplir que tenga una estabilidad de este ambiente del 80%. ¿Sí? Y como les decía, no tener errores stopper que me impidan a mí poder hacer la transacción que quiero probar. No está todo el equipo involucrado. Este tipo de pruebas
No es, digamos, como lo que comúnmente vemos, yo le entrego a Cuba prueba y luego viene y me dice. Como acá lo que estamos evaluando es todo ese flujo, toda esa traza que se hace por todos esos servicios que se llaman para poder simular un flujo, yo necesito todo el equipo involucrado, tanto de desarrollo como las personas de TI, los administradores de los servidores. ¿Por qué? Como yo no soy el experto en conocer esa aplicación, porque no soy quien la desarrolló ni soy la administradora de esos servidores, estas personas deben estar integradas durante todo el proceso, ¿sí? Sobre todo en el momento de la ejecución, para poder empezar a ver en tiempo real cómo se está comportando esa aplicación, esos servicios y cada uno de esos servidores que se están monitoreando. Entonces, importante todo el equipo involucrado. No tenemos monitoreo. Ya les he contado que este tipo de pruebas no solamente miden tiempos de respuesta, no, medimos también puntos de equilibrio, medimos sobre todo el comportamiento de los recursos en los servidores, que es una parte muy importante, porque si bien yo solamente me voy a quedar desde el lado, solo tome tiempos de respuesta, pero no tengo ese monitoreo, que lo que normalmente y lo recomendable es que yo sepa cómo está ese monitoreo, antes, durante y después de la prueba. Me ha pasado que a veces, sí, listo, nosotros hacemos la recopilación del log. Cuando vamos a analizar la información, lo que vemos es de que solo toman la muestra de una parte de las pruebas. Es decir, si mi ventana de ejecución era de 3 horas, tengo un log de solamente 1 hora, que para mí puede no ser muy diciente para yo poder decir, venga, es que acá, como yo no tengo un punto de comparación antes, durante y después, solo una fracción de él, no puedo determinar cómo estaba o cómo se me comportó, si aumentó o disminuyó cuando yo tenía cierta cantidad de usuarios. Importante que consideremos, ¿sí? Si bien durante la ejecución de las pruebas se tiene configurado unos tiempos de timeout, es decir, si cada cierto tiempo, si después de, digamos, de 120 segundos, alguna de esas peticiones que viajan dentro de mi flujo no responde, pues lánceme una alerta y colóquemela como fallida por timeout. Entonces, muchas veces, el cliente o las personas que construyen no tienen o no conocen si hay una configuración de este tiempo. Si bien se puede colocar desde la herramienta inyectora de carga, es importante que cada una también tenga un tiempo configurado. ¿Esto de qué dependerá? Dependerá de cada negocio. No es lo mismo que si, digamos, yo quiero hacer una transacción bancaria, un tiempo de 1 minuto para mí es muy alto como usuario, que yo me quede esperando 1 minuto a que me responda, a que si de pronto, no sé, es algún proceso pesado, pues debo esperar un poco más por toda la información que hay que consultar, ¿sí? Data de prueba incompleta. También hay que considerar que de acuerdo al número de usuarios que yo quiera simular, debo tener esa misma cantidad de usuarios y un porcentaje mayor para poder cubrir. Es decir, resulta que yo voy a probar el flujo, ahora que está muy común la redención en puntos en varios sitios. Si yo quiero simular cómo sería esa transacción, qué tiempos de respuesta voy a tener, pues debo considerar que esas personas para poder redimir tienen que tener puntos, ¿sí? Y que cada vez que yo haga una petición, una transacción, va a ser puntos que voy a disminuir. Entonces debo hacer la proyección de cuántos puntos debe tener ese usuario para poder realizarla. Porque si en algún momento, digamos a mitad de la prueba, ya no tengo puntos para ese usuario, lo que va a empezar a generar son transacciones fallidas, ¿sí? Que me van a decir, usted ya no puede redimir porque ya no tiene puntos. Si bien es algo normal, el objetivo de la prueba no era ese, que es otro punto importante a considerar para hacer mis pruebas, un objetivo. Prueba de adherencia, ¿sí? En este tipo de pruebas es muy importante conocer bajo qué tecnologías, qué lenguajes, cómo está configurado todo el ambiente, ¿sí? Por eso es importante, nosotros siempre lo recomendamos, cuando antes de iniciar una prueba,
venga, déjenme hacer una prueba de adherencia, no la tengo que hacer en producción o no la tengo que hacer ya de una vez en el ambiente que voy a ejecutar, lo puedo hacer en un ambiente de QA o incluso a veces hasta en desarrollo, de una transacción de las más críticas que tenga para yo poder evaluar esa transacción, con qué herramienta la voy a llegar a simular. Es decir, yo tengo herramientas inyectoras de carga que las hay open source y licenciadas. Yo debo poder saber, anticiparme qué herramienta es la que voy a utilizar, cuál es la más compatible, cuál es la que se adhiere perfectamente con lo que yo quiero simular, ¿sí? Y de esta manera, bajar el porcentaje de incertidumbre, que si yo no la hago al momento de que yo vaya a iniciar en mi proyecto, puedo tener retrasos, porque entonces, que es que esta herramienta no me funciona y tengo inconvenientes, ¿sí? Que es que no me deja grabar, digamos en el caso de las apps bancarias, tiende mucho de que como hay información que viaja cifrada, ¿sí? Yo debo no verlo desde que yo haga el consumo desde la app directamente, sino bajarme una capa, o sea, a nivel de servicios y considerar todo este tema de data cifrada, que ese también es un trabajo que debo hacer en conjunto con los desarrolladores para lograr simular cada una de ellas. Lo que les decía, definición de un objetivo de las pruebas. A veces me ha tocado proyectos que el cliente no tiene claro qué es lo que quiere. Incluso a veces me dicen, Stephanie, quiero que me hagas unas pruebas de concurrencia y carga. Y yo me quedo como, venga, que es que son dos cosas muy diferentes. Cuénteme primero qué es lo que usted quiere, qué es lo que espera con estas pruebas. Y de acuerdo a eso, entonces, ahí sí miramos qué tipo de pruebas es que vamos a hacer, ¿sí? Importante, no olvidar la prueba de línea base. ¿Listo? Otro de los errores que comúnmente se cometen es que no las contemplo desde el inicio, ¿sí? Dentro de mi panorama global de las pruebas que voy a aplicar a un proyecto, solo las vengo a pensar allá cuando ya casi que voy a terminar, casi que ya voy a salir a producción y debo cumplir con esos criterios de aceptación, o es porque para poder salir a producción me lo exigen. No lo veamos de esta manera. Es importante que si bien no es una exigencia, las apliquemos y así anticiparnos a saber cómo se va a comportar mi sistema cuando yo ya esté en producción y poder atacar, prevenir esos errores y ya no corregirlos ya en operación, que me pueden salir mucho más costosos. Lo que acabas de mencionar es bien importante, Stephanie. A veces los clientes hacen este tipo de pruebas es porque los obliga una regulación o una norma o una auditoría. De todas formas, si necesitan ayuda con este tipo de pruebas, no duden en contactarnos. Nuestro correo es comercial@sqa y allí está nuestro WhatsApp. Síganos también por redes sociales para más cápsulas de conocimiento. Chévere que nos hayas compartido estos errores comunes. Yo tengo otra pregunta y te voy a hacer mi experiencia en Agile porque no entiendo bien cómo se hacen pruebas performance en Agile. Yo sé que hay un product backlog donde están todas las historias de usuario. Luego hay un sprint backlog que son las historias de usuarios de mayor valor para negocio que vamos a trabajar en el sprint backlog. En el siguiente sprint. Entonces yo tomo una historia del product backlog y voy a empezar a trabajarla en el sprint. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, ¿estás bien? Ok, cuando yo como tester empiezo a trabajar esta historia de usuario, hay algo que me ha sucedido, Stephanie, y he visto que es muy común, y es que no están los criterios de aceptación no funcionales. Parece que cuando hacemos las historias de usuario y le ayudamos como testers al product owner a mirar y a verificar un poquito la completitud de la historia de usuario, nos estamos olvidando que desde aquí tienen que ir los criterios de aceptación. Luego yo sé, por teoría, que viene un sprint 1, sprint 2, uno detrás de otro, y puede ser que incluso después haya un sprint 3, y que estos 3 sprints me conformen a su vez un release, cuyo objetivo va a ser montar a producción ya. Recordemos que en cada sprint hay un producto mínimo viable que es potencialmente colocable en producción, pero en release este sí o sí se va y se monta a producción. Stephanie, yo no entiendo es aquí
cómo hacer pruebas performance. ¿Cuándo se hacen? ¿Las hago aquí después del tercer sprint o las hago desde el primero? ¿Cómo se hacen? ¿Qué crees de lo que hemos hablado? ¿Qué crees que debería yo aplicar en el primer sprint? ¿Línea base? Muy bien, sí, yo debo aplicar en el primer sprint una línea base para poder saber esos servicios o esa funcionalidad que yo ya termino, cómo va a ser su comportamiento con esa carga bajita. Y así no tengo que hacer todavía una prueba porque puede que me falten todavía muchos más componentes. Entonces, ¿en el sprint 2 también sería línea base? Sí, muy bien. Ah, y el También sprint 3 también línea base. no. En esa prueba no Entonces, vas a aplicar. En ese último sprint, como ya tienes construido tu producto mínimo viable, lo que debemos hacer es unas pruebas de carga y estrés o las que se hayan definido. Todo depende del objetivo que tenga el cliente, ¿sí? De lo que se quiera probar. Importante, siempre carga. Obviamente, como yo ya tengo esos scripts construidos de los sprints anteriores, acá ya no los voy a tener que construir, ¿sí? Es decir, ya he ahorrado ese tiempo en la construcción de script. Acá, a pesar de que sí tengas que ejecutar la línea base, entonces, carga va porque no sé cómo se me va a comportar esa aplicación que voy a lanzar a producción con esa cantidad de usuarios que espero, ¿sí? La estrés, porque debo anticiparme si bajo estas mismas condiciones yo puedo soportar más usuarios o me debo preparar para saber qué debo incrementar, ¿sí? es decir, que estas de línea base en mi argot de Sonia, podríamos decir que son una especie de prueba de SMOC para irme primero creando los scripts y además asegurando lo mínimo, mínimo. Exacto. Esa prueba de línea base la podemos ver como un smoke test. Una Oh. anécdota, te cuento una anécdota que me pasó, es que hace un tiempo probé unos servicios expuestos para una bancaria, ¿sí? Simplemente ejecutando la línea base, nos dimos cuenta que había uno de esos servicios que estaba generando tiempos de respuesta muy altos, que obviamente pues el negocio o el criterio de aceptación que había definido el negocio no se cumplía, ¿sí? Revisando con todo el equipo, ¿qué pudimos ver? Que en uno de los componentes por donde pasaba este servicio tenía una configuración de un timeout, ¿sí? Es decir, si mi timeout estaba configurado voy a decir algo, en 10 segundos, pero mi servicio estaba en 20, obviamente pues me estaba respondiendo con error, ya me estaba diciendo, usted ya generó timeout, ¿sí? Con el equipo lo que se hace una vez se encuentren estas novedades es empezar a revisar dónde puede estar, qué puedo solucionar, si tengo que mejorar de pronto alguna lógica en el desarrollo y una vez sea solucionado el tema, debo de volver a lanzar la prueba, una prueba de línea base, ¿sí? Porque no tendría sentido yo de una vez aplicar todo un despliegue para hacer una prueba de carga si sé que con esa pequeña carga que hice, con esa concurrencia bajita, pues no estoy obteniendo resultados. Entonces es importante verificar que los cambios que yo apliqué sí permitan ver que mi aplicación o mi servicio mejoró, ¿sí? Para poder seguir con las demás pruebas. Ok. Un dato muy importante, Sonia, que ya lo hemos dicho. Las pruebas de performance se deben de hacer en un ambiente similar a producción. Para este caso, lo recomendable es en ambientes de preproducción, ¿sí? ¿Por qué no las puedo hacer en producción de una vez? Muchos se preguntarán. Por ser un ambiente expuesto a los usuarios finales, este puede verse afectado durante las pruebas, hasta llegar a tener una denegación de servicio, afectando obviamente a esos usuarios que están conectados, que lo estén utilizando en el momento, ¿sí? Por eso, para este tipo de pruebas, siempre se programan unas ventanas de ejecución, ¿sí? Para no ir a afectar también otros usuarios que lo puedan estar utilizando en el momento. Otro dato importante, si yo tengo aplicaciones que conviven, aplicaciones de crítica, de misión crítica, que se están compartiendo en el mismo servidor,
debo crear otro ambiente para no afectar esas otras aplicaciones críticas que estén compartiendo esos mismos recursos. Bueno, hasta aquí ha sido la sesión de hoy. La próxima, dentro de 8 días, vamos a tener Application Performance Management, una práctica clave en DevOps. Esto ya es como la evolución o ya cómo performance ha evolucionado dentro de DevOps. Va a estar a cargo de Javier Charri, es uno de nuestros gestores de innovación o genios de innovación, como yo les digo. Si quieren inscribirse, Alexandra les va a dejar en el chat de este momento, les va a colocar y les va a pegar allí el enlace para el formulario de inscripción. Los esperamos entonces dentro de 8 días a la misma hora, 8:30. En la SQA, la innovación marca nuestro camino. Queremos que el mundo funcione mejor a través del software. Si necesitan información de nosotros, bien pueden acceder a nuestra página web sqasa.co, nuestro correo comercial @sqasa.co y nuestro WhatsApp y redes sociales. Les recomiendo también las memorias de este evento van a ser compartidas a las personas que registren o hagan la evaluación de la encuesta que les va a llegar en el transcurso del día. Vamos a esperar de pronto que en el transcurso de la mañana les llegue por temas pues de diferencias de correos, de pronto les llega un poco más tarde a unos, más temprano a otros, pero las memorias van a ser compartidas a las personas que pues nos evalúen porque nos sirve realmente mucho los comentarios y sugerencias que ustedes tienen. Ha sido un placer. Gracias, Stephanie, por acompañarnos hoy en este espacio. Esperamos entonces vernos dentro de 8 días y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.